Queridos hermanos, el estudio que quiero que tengamos en este momento es entendiendo el mensaje final de Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis 14, donde entendemos allá un tema que se ha estudiado y se ha presentado por diferentes presentadores de este evangelio, el tema de Apocalipsis 14. Y es importante que entender que este tema de Apocalipsis 14 es un mensaje, en primer lugar, del cielo, de misericordia, es un llamado de advertencia al mundo. Y es para todo el mundo. Pero el énfasis que se le ha dado a este tema de Apocalipsis, el mensaje final de los tiempos finales, de los últimos tiempos, el mensaje de misericordia y de amor, este mensaje en sí, el énfasis que se le da a este mensaje, yo no quiero sacar el énfasis que se le ha dado fuera de los contextos, o desviarnos de los contextos, o desviarnos de ese énfasis, no. Quiero de una manera transparente y clara y práctica entender este mensaje y el porqué de este mensaje, y creo que es fundamental que este mensaje se debe de entender en su totalidad, de manera que podamos nosotros comprender este tema, comprender el mensaje y de esa manera tener claro el mensaje en nuestras mentes. ¿Por qué? Por una sencilla razón, de que hay muchas maneras de entender a veces cosas, y a veces nosotros nos desviamos o le damos un énfasis o un enfoque en ciertos pasajes de la Biblia, en los cuales a veces nosotros como seres humanos estamos viendo nomás esos puntos de vista, y hasta ahí le damos vuelta al mensaje, y le damos vuelta y llegamos a esas conclusiones. Pero creo que es importante que tengamos nosotros claro que este mensaje es directo y es fundamental. Y vamos a empezar a leer un poquito de este tema y vamos a ir ampliándolo. Y son varios, pero no podemos cubrir todos los temas en esta presentación, pero vamos a dar la base, a aclarar esta base clara que debemos de entenderla, y lo que verdaderamente viene siendo el cimiento de este mensaje, en lo cual lo demás se va a ir edificando y se va poniendo en su lugar y se va construyendo, las formas, las bases y la arquitectura de esto, de una manera que vaya dando forma, conocimiento y entendimiento sobre este evangelio. Y nos dice aquí la palabra de Dios, tomando en cuenta en esto, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 6 dice lo siguiente: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. 7. Y diciendo en alta voz: temer a Dios, y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorar a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. 8. Y otro ángel que siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino
de la ira, de su fornicación. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. 11. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entendemos acá entonces, este es lo que hoy le nombramos el mensaje de los tres ángeles. Pero vamos a entender aquí unos puntos claros, para que quedemos claro sobre el por qué es importante tener el conocimiento claro de el mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel, que es del versículo 6 al versículo 12 de Apocalipsis 14. Y es importante esto, ¿por qué? Porque en muchas presentaciones o los presentadores o exposadores de la palabra en este tema, se le da el énfasis a muchas diferentes aplicaciones de las bestias, de las secuencias de etapas, de ciclos en el Evangelio de acuerdo a la cronología en la Biblia, de profecías, de las iglesias que nos siguen de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra de Dios, y todo aquel que la bestia y la marca de la bestia y todo lo que cubre en todo eso. Pero a lo que queremos llegar a esto es lo siguiente: eso es obvio, o eso está claro. Aquel que no obedece a Dios le da cuentas a Dios al final, y aquel que obedece a Dios recibe el reconocimiento de Dios al final. Entonces debemos de entender esto, que es Dios y su palabra y su evangelio en todos los aspectos. Entonces, hablando aquí del evangelio, vamos a entender claramente que existen varios puntos que debemos de entender sobre esto, sobre el mensaje en Apocalipsis 14. El mensaje es un mensaje de misericordia, un mensaje de amor, un mensaje de advertencia, un mensaje de advertencia al mundo, de atención y de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque para que Dios vaya a castigar a la humanidad, primero da la advertencia. Es como cuando nosotros en nuestros hogares tenemos un hijo o una hija y le decimos: ok, hijo o hija, si usted me hace esto, como yo le digo, yo la voy a apoyar y la voy a ayudar, y le advierto que si usted no me hace esto, me hace aquello, yo la voy a disciplinar y la voy a tener que castigar y aplicarle juicio a usted. Entonces, esa es misericordia, es amor, porque queremos lo mejor para vuestros hijos, queremos lo mejor para todo. Primero le decimos: aquí está lo que yo quiero que hagas y aquí está lo que tú quieres que hacer. Y si usted me obedece y me escucha lo que yo le digo, yo le voy a dar esto y le voy a ayudar a esto. Pero si usted no me hace esto, yo le voy a tener que dar juicio, que disciplinarla y castigarla. Es lo que está hablando Dios de esta manera al mundo. Y mire lo que está hablando acá y vamos a entender entonces de este tema. En primer lugar, el versículo 6 dice lo siguiente, para ir descifrando esto poquito, y nos vamos a enfocar, y va a ser el enfoque, el énfasis va a ser en el primer ángel. ¿Por qué? El primer ángel es la base del evangelio. El primer ángel es el que va a dar el cimiento, y si el cimiento no está construido y está establecido sólido en el terreno firme, entonces no tiene base.
Y entonces no vamos a entender el segundo ángel ni el tercer ángel. No se va a entender. ¿Por qué? Porque si el primer ángel no lo respetamos, no lo obedecemos, no damos nosotros ese pensar, ese sentir y ese deseo de obedecerlo y aplicarlo en nuestras vidas, entonces lo demás no va a tomar lugar ni va a tomar base sólida. Entonces dice lo siguiente: yo sé que en determinado momento nosotros como seres humanos aceptamos a Jesús, decidimos voluntariamente seguir a Jesús y lo aceptamos como Salvador y Creador y Dueño y nuestro Salvador. Dice aquí la palabra de Dios entonces, en el versículo 6 de Apocalipsis 14, dice aquí: y vi otro ángel volar en medio del cielo. Ahora bien, volar en medio del cielo. Entender esto claro. Número 1, el ángel vino ¿de dónde? Del cielo. Vino a volar, ¿vino a qué? A este mundo. Vino del cielo con un mensaje ¿de dónde? Del cielo a este mundo. Un mensaje no adulterado, un mensaje que no es contaminado, un mensaje perfecto, limpio, un mensaje que viene sagrado, un mensaje puro del cielo y no de la tierra. Entonces, si ese mensaje del cielo no se recibe como es del cielo, que es para el beneficio de la humanidad, para el beneficio del ser humano, para el beneficio del avance del evangelio, si no se recibe como es, entonces no va a haber base. Va a haber base humana, conceptos humanos, teorías humanas, ideas humanas, actitud humana, jerarquía humana, etcétera, todo eso, pero no va a ser de Dios. Es importante que tengamos esto claro. Si no es de esta manera, entonces dice, este ángel viene del cielo, del medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Punto allí. Otro punto más, el evangelio eterno, el evangelio que era, que fue y que es hoy día. Desde el principio, antes de la creación, después de la creación, de la caída del hombre, después del pecado, la manifestación de la desobediencia, el plan de salvación, el plan de misericordia, el plan de restauración, etcétera, etcétera. Ese mensaje desde el principio de la creación, ese mensaje de misericordia, ese mensaje ¿de qué? De darnos a nosotros un mensaje de esperanza para ser restaurados, para ser nuevamente aceptados y poder recibir eventualmente el reino de los cielos. Ese evangelio que no es adulterado, ese evangelio que era, que fue y que es hoy día. Ese evangelio, estoy hablando del evangelio que es el evangelio eterno, el evangelio, el plan de salvación, el plan de justificación por la fe, la redención de la humanidad. Ese evangelio que refleja a Jesús en su totalidad como amo y Señor, es el evangelio que estamos hablando acá, que habla en Juan 3:16. Por tanto amó Dios al hombre, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para restaurar al mundo. Ese evangelio que estamos hablando, de este mensaje, es el punto número 1 en el mensaje del primer ángel, para que lo entendamos claro. Dice aquí, que tenía el evangelio eterno. Ese evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de amor, el mensaje de misericordia, el mensaje de advertencia. Si no obedecemos al Padre, va a haber juicio y va a haber castigo severo por el Padre. Ese es el mensaje. Número 1, el punto número 1, el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Estas palabras para toda la humanidad, todas las iglesias, todas las instituciones religiosas, todos los institutos religiosos, para todos. Este mensaje es para todos y no es exclusivamente para un grupo o ¿para qué? Para reprender a un grupo religioso. No, es para todos. Para todos. Dice aquí la palabra de Dios. Versículo 7. Y diciendo en alta voz, temer a Dios
y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y dar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ven aquí lo que dice la palabra de Dios, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Aquí es el punto número 2. ¿Qué es el juicio? El tema del santuario, el tiempo de expiación, el tema del sumo sacerdote de Dios, de el plan, el sistema sacrificatorio y el plan que enseña sobre las etapas y las secuencias del trabajo de la mediación del sumo sacerdote. Entonces, el tema del santuario, el día de expiación, el día del juicio, el día que se hacía todo relacionado con el proceso del santuario terrenal, donde el sacerdote venía, donde el sumo sacerdote entraba, etc. Tenemos que entender claro, es el otro punto, en el tema del primer ángel, que quede bien claro que estamos hablando aquí, el tema del santuario. Es muy importante el trabajo del sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que nos habla en Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Que quede bien claro esto de lo que estamos hablando. Es el otro punto. Y el punto número 3, en el primer ángel, habla lo siguiente, diciendo aquí, dice aquí, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y dar al ángel que hizo, dice, el cielo y la tierra, y dar a aquel, que dice aquí, y dar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora bien, dale respeto a Dios, punto número 3, que es el creador de todo y de todo. Sí, el creador de usted y de la humanidad. El creador mío, el creador de su servidor y el creador de todos nosotros. Él es, dale honra y gloria a Él, porque Él sabe, aquí entra el mensaje de disciplina, el mensaje de obediencia, el mensaje de la reforma por salud. Dice, aquel que hizo todo, nosotros, usted y yo, las aguas y todo lo que es vida hoy. Y es el Señor, de la forma que dio un mandato divino. El Señor dio un mandato divino acá en el libro de Génesis. ¿Qué es el mandato del Señor? Acá te lo dice el Señor en Primera de Génesis, versículo 28 y 29. Dice el 28. En Génesis capítulo 1, dice la palabra de Dios 28. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios, o sea, les mandó un mandato, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sujetarla. Y dice aquí, y el Señor dijo aquí sobre todo esto. Pero mira aquí lo que dice el 29. Y dijo Dios, o sea, Dios mandó, Dios ordenó, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, os será para comer. Entonces el Señor aquí está hablando, es un mandato que el Señor está dando a nosotros. A todos nosotros nos está diciendo, escucha, yo los he creado, multiplicar, vayan, y ahora es un mandato que les doy, que todo árbol. Entonces, cuando vemos el libro de Apocalipsis, que entendemos acá lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, entonces estamos entendiendo que al entender nosotros este mensaje en Apocalipsis 14, donde el Señor nos habla y nos dice en versículo 7,
y diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Santuario. Dice aquí entonces, y dice el siguiente, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que seamos conscientes que Él es el creador de todo, sí, de la humanidad, de toda alma viviente y todo ser viviente. Él es el creador de todo y Él es el Señor, el que hizo todo posible hoy día en nuestras vidas. Ahora bien, si entendemos esto claro, entonces nos queda claro que debemos de obedecer su mandato, sus escritos y lo que Él enseña. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el dueño de todo. Y si Él es el dueño de todo, hermano y hermana, entonces quiere decir que debemos de obedecerle. Y el mandato que Él da es su mandato, una orden. En Génesis capítulo 1, versículo 28 y 29, te está diciendo claramente, acá en Apocalipsis está cerrando 3 ingredientes o componentes o 3 puntos fundamentales de mensajes, que es el Evangelio eterno, la forma que debemos entender lo que es la misericordia de Dios, justificación por la fe, la caída del hombre, etc. Plan de salvación. Punto número 2, el tema del santuario, para entender los juicios, cómo es que el juicio, cómo es que el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y dónde está en la forma en que está funcionando el sumo sacerdote, para entender todo esto. Entonces, esta parte es fundamental porque aquí está hablando, encerrando todo lo que es el Evangelio. ¿Qué es? ¿El Evangelio? ¿Qué es? Una vida que entienda cómo hay que vivir de acuerdo al Evangelio y una dieta que hay que vivir de acuerdo al Evangelio. Entonces, ¿qué es? Allí es física, mental y espiritual. Son los 3 componentes que hablamos sobre esto. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando dice acá en el libro de Deuteronomios, para que lo entendamos claro, lo que está hablando acá, que cómo es que hay que amar al Señor, cómo es que debemos de adorar al Señor. Entonces nos está diciendo claro la palabra de Dios acá, de esta manera, que no debemos nosotros de salirnos de estos contextos. Claro, dice aquí, donde dice la palabra de Dios en el versículo acá, dice aquí en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu cuerpo. Entonces, estamos hablando aquí, cuerpo, alma y espíritu. Debemos entender esa forma que es en el medio o en la forma en que nosotros podemos entender más al Señor, comprender más al Señor y entenderlo mejor. De esa manera. Entonces, cuando entendemos acá en el libro de Apocalipsis que estamos hablando de esta manera, entonces queda claro que el Señor, este mensaje de misericordia y de amor es precisamente, son 3 cosas que estamos viendo acá y analizándolas. Ahora bien, vamos a entender acá, cuando entendemos la parte física. ¿Cuál es la parte física? La parte física es la parte que se entrega, la parte emocional del corazón. Entregamos la parte de nuestros sentimientos, nuestras emociones, se la damos al Señor. Y entonces, cuando cedemos la parte física y la parte emocional, entonces tenemos nuestros sentimientos bajo el control de Dios, dados al Señor. Y entonces es por ese medio que el Espíritu Santo, en la parte espiritual, nos va a asistir a avanzar. Para que entendamos entonces el tema del santuario. Cuando leemos aquí en el libro de Hebreos, acá el capítulo 9, en el capítulo 9, entendemos acá en el versículo de Hebreos, para que entendamos esto claro, lo que la palabra de Dios nos dice, en Hebreos capítulo 9, y dice aquí la palabra de Dios,
Dice aquí en el versículo 6, vamos a ver desde el 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el precipicio, el punto del tabernáculo, o sea, la arca del pacto. Eran dos querubines, uno en cada lado, abiertos sus alas, que daban como una especie de sombra de respeto y tenían sus rostros hacia abajo, porque era reverencia que ponían delante al Dios Todopoderoso. De esa manera. Dice aquí en esos versículos entonces, y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora bien, el sumo sacerdote tenía que traer él, acomodarme esto por acá, aquí, muy bien. El sumo sacerdote tenía que traer él primero la sangre para él y la sangre para su pueblo. Entonces, él no podía presentarse al Padre sino trayendo primero la sangre que era para él y luego la sangre para el pueblo. Entonces, esto me dice a mí, que el sistema sacrificatorio apuntaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo un ser humano, Jesús siendo el Hijo de Dios, Jesús siendo el sumo sacerdote, él no ocupaba sangre de humanos. ¿Sangre de qué? De animales. Él no ocupaba, él era la sangre pura. Y la sangre que se necesitaba para hacer el proceso mediador para la humanidad. Por eso es que Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote. Y nos dice aquí en la palabra, seguimos leyendo entonces, dice el 8, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el cambio al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacerse perfectos en cuanto a la conciencia al que sería con ellos. No era perfecto, era un sistema sacrificatorio. ¿Por qué no era perfecto? Porque el sacerdote mismo ocupaba sangre para su, para su aceptamiento o para su limpieza de sus errores y pecados. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin mancha y sin pecado, Él pondría su propia sangre para el beneficio de la humanidad. Y esa es la diferencia. Un sacerdote perfecto que no ocupaba sangre de animal. Él era el Cordero de Dios que tenía el pecado del mundo. Él era el sacerdote, el sumo sacerdote. Él era un ser humano como usted y yo, que podía sentir el sufrimiento, el dolor, el sentir como todo humano. Y esa sangre que Él presentó fue la sangre derramada en la cruz para redimir al pecador. Entonces, por eso es que debemos entender los tres importantes componentes: lo espiritual, lo que es lo emocional y lo físico. ¿Por qué? Porque esa es la base. Ahora bien, entendemos un poquito más sobre esto. Jesús, ¿por qué el tabernáculo del atrio habían
si ponemos el círculo del tabernáculo, veíamos ahí que había como una especie de muro alrededor, simbólicamente hablando, un muro alrededor, y dentro de ese muro, de ese cuadro, de ese muro o de esas paredes, dentro de eso se encontraba el santuario, que estaba compuesto lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Dentro de eso. Entonces, había una puerta que había que entrar, que había que pasar primero de afuera de ese muro, simbólicamente hablando, que estamos hablando, de pared, desde la forma en que fue construido, donde separaba el lugar, el atrio, el santuario del campamento, marcaba eso, y adentro de esas marcas, de esas paredes, se encontraba el santuario. Y del santuario adentro también se encontraba el atrio. 3 apartamentos, la parte física, la parte emocional y la parte espiritual, que es al final donde está la arca del pacto. Y es lo que vamos a entender, y es el mismo proceso que estoy hablando de esto para entender el mensaje del primer ángel, lo que estamos hablando acá. Esto es en el primer ángel únicamente que estamos tratando de cubrir y de entender esto que no se ha entendido. Voy a ver lo siguiente. Por ejemplo, cuando vemos la fotografía del santuario y vemos que alrededor del santuario acampaba todo Israel. Ahora bien, entre el campamento habían seres humanos infieles, seres humanos que pecaban, pecadores, y habían gente que vivía una doble vida. Pero la visión del ser humano no se podía detectar quién y quién no estaba viviendo en pecado. Entonces Dios hizo el plan de salvación o el plan de restauración por medio del sistema sacrificatorio para hacernos nosotros entender que era un acto de humildad, un acto de humildad para la humanidad, para entender y comprender que cada ser humano ocuparía ¿quién? Al Cordero de Dios, al Salvador. ¿Y cómo era esto? Que el pecador, que una vez que entendía y sentía un pesar mental, un pesar moral, que cómo quería él deshacerse de esa carga, de ese sentir, de ese pesar, tenía que él voluntariamente ir a escoger un animal que no tuviera manchas, que no tuviera defectos ni arruga, un animal perfecto, un animal inocente. Ese animal inocente, ese animal representaba simbólicamente a Jesús. Entonces, el pecador tenía que él voluntariamente escoger, tomar acción, traer ese animal con él, y el animalito inocente no sabe para dónde va. El hombre lo agarra, le pone sus hojitas en el cuello y lo lleva caminando. ¿A dónde lo lleva? A la cortina allí donde está separando el campamento de Israel, donde está, al entrar allí se encontraba el atrio, físicamente. Allí es la parte física donde se entrega al Señor. ¿Y qué es lo que va a tomar cuenta en ese lugar? Que si el hombre que está trayendo ese animal no tomó seriedad en esa decisión tomar, en esa acción que tomó, si no tomó seriedad, este hombre traería un animal con defectos, con manchas y con arrugas. Y no sería ese animal aceptable. Y entonces, ¿por qué estaba un sacerdote a la puerta de esa cortina para pasar al atrio, adentro ya de ese terreno donde se encontraba el atrio? ¿Por qué se encontraba allí el sacerdote? Porque el sacerdote hacía la investigación, que el animal viniera y cubriera las características o los requerimientos de acuerdo a lo especulado, de acuerdo a lo que Dios estableció. De esa manera, el animal tenía que ser presentado. Si ese animal siendo examinado en esa puerta no cubría eso, sería rechazado y el hombre regresaría. Pero quiero llegar a un punto muy importante en esto que mucha gente no lo ha tomado en cuenta, y esto es hablando apenas en el mensaje del primer ángel. Porque en ese punto, si vemos acá en el libro de Mateo, y quiero llegar a ese punto, vamos al libro de Mateo. Miren lo que pasa acá en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo.
Y vamos a ver algo muy importante aquí, lo que dice en el libro de Mateo. Dice aquí en el versículo 3 de Mateo, dice lo siguiente, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz de aquel que clama en el desierto. Preparará el camino del Señor y enderezará sus veredas. 4. Y Juan mismo tenía su vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero. Y vemos lo siguiente, pero mira lo que dice en el versículo 5. Y entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán. 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de verdad? Dice aquí, ¿quién les advirtió de la ira que vendrá? 8. Hacer pues fruto dignos de arrepentimiento. 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da bien fruto es cortado y es echado en el fuego. Ahora bien, entendemos acá entonces, con este entendimiento, de que cuando venía la gente a bautizarse al Jordán, salieron fariseos y saduceos, como en este caso podemos decir líderes religiosos, pueden ser pastores, administradores de diferentes denominaciones de iglesia, vinieron allá para observar, pero no vinieron ellos a bautizarse o arrepentirse, vinieron ellos a observar quién venía a bautizarse de feligresía de ellos, de sus iglesias o instituciones, para disciplinarlos. De la misma manera, con ese mismo concepto en mente, entendemos cuando leemos entonces el tema del santuario en Hebreos, cuando estamos hablando en Hebreos, en el versículo, en el capítulo 8, 9 de Hebreos, donde el sacerdote tenía que traer sangre, tenía que traer sangre de animal, pero Jesús, siendo el Cordero de Dios, siendo un ser humano puro y perfecto, sin pecado y sin manchas, Él su propia sangre la aplicó para la humanidad. Hizo todo ese proceso. Ahora bien, entendamos esto claro, entonces, lo que estoy hablando. Cuando un ser humano, Dios hizo este plan, el plan de sacrificatorio, ¿para qué? Para humillarnos a todos, para hacernos sentir conciencia del pecado y de la desobediencia que se vivía y que vivimos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? El hombre tenía que traer un animal. Entonces, cuando el campamento venía a la puerta de la entrada del santuario, del tabernáculo, donde estaba para entrar al atrio, la gente se segregaba alrededor de eso para observar quién venía con un animal, para decir, fulano de tal, mirad, vive en pecado, ha estado viviendo en pecado, ahí trae su animal. Pero ¿qué ha hecho? ¿En qué vive o qué ha cometido? De esa manera
entendió el Señor que tenía que hacer una reprensión a la humanidad y era un acto de humildad que todo ser humano, rico, pobre, intelectual, educado o sin educación, necesita un Salvador. Necesita a Dios, necesita al Cordero, necesita eso. Y si nosotros no entendemos ese mensaje, por eso es que Dios lo puso así, para que se exponiera públicamente esto del ser humano. Y la otra parte que no entendemos, eso es en el primer mensaje del santuario, el primer mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14. Entonces, de esta manera entendemos que físicamente nosotros debemos de ¿qué? De entender que necesitamos un Salvador, y físicamente se le debe de abrir acceso total al Dios Todopoderoso, a tu Salvador Jesús. Por eso que este animalito representaba, para que este Señor pudiera ser liberado del pecado de conciencia, de esa carga de pecado en él, tenía que traer ese cordero. Entonces, cuando el cordero es examinado al entrar, que estaba perfecto, entonces entraba el pecador y el cordero. Y el sacerdote, al ponerse en esa manera, el sacerdote le pedía al pecador que pusiera sus manos sobre el cordero, y al poner las manos sobre el cordero, el pecador iba a transferir su pecado, su carga de culpa al inocente animal, y de esa manera fallecía el animal. Entonces debemos de entender esto, que cuando nosotros imponemos manos para una ordenación o una dedicación de ancianos o diáconos, debemos de estar claro que nuestra mente, nuestra vida, nuestro ser debe de estar sin nada de pecado y sin nada de esas manchas, porque estamos transfiriendo nuestra indisciplina, nuestra desobediencia, y nuestra deslealtad a Dios, y nuestra forma de vivir fuera de los contextos de Dios. Transferimos eso a la persona inocente, donde va a ser ordenada, y tenemos que tener cuidado, porque nosotros también podemos contaminar a un ser humano a que pueda convertirse en un elemento que verdaderamente sería de deshonra al Evangelio, y le va a dar una mala imagen del Evangelio y una mala presentación a la palabra de Dios. Entonces, por esa es la razón. Entonces, en el atrio, Jesús representa el atrio, la muerte en la cruz. Físicamente, Jesús tuvo que morir en la cruz. El cuerpo humano tenía que morir allí, tenía que ser entregado en su totalidad. Y nosotros también, de la misma manera, para nosotros poder avanzar al siguiente paso del atrio, el lugar santo, debemos de entregar físicamente el yo a Dios y clavarlo en la cruz. Por eso dijo Jesús, en Mateo dice allí, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, voluntariamente decida seguirme, cargar esa cruz voluntariamente, y entonces de él mismo que me pueda seguir. De esa manera es que debemos entender que para seguir al Señor debe de hacer un compromiso, debe de haber conciencia del compromiso, debe de haber claro el compromiso en tu mente de lo que tú te estás comprometiendo a hacer. Y debe de haber esa determinación de disciplina de hacer exactamente la voluntad de Dios en ese momento, para eventualmente terminar con Él en el reino de los cielos. Esa es la parte que mucho ser humano tiene confusión. ¿Por qué? Porque en el atrio es donde termina la vida. Entonces, la vida que se lleva en la forma en que se ha llevado, tiene que morir allí, porque si no muere, la parte emocional no va a tener control el Señor. ¿Por qué? Porque si no muere el yo, queda el yo vivo, y usted no va a tener avance espiritual, no va a tener avance emocional. ¿Por qué? Por sus emociones, su comportamiento y su sentimentalismo no están bajo del control de Dios, que es darle el corazón al Señor. Como dijo David en los Salmos, Señor, dame un corazón verdaderamente digno. Esa es la parte. Entonces, ¿eso qué es? Eso refleja
el lugar santo. ¿Por qué? Porque si el yo es clavado en la cruz, entonces tú vas a tener acceso al lugar santo, que es por medio de Jesús. Y si tú le entregas ese corazón al Señor, ese sentir, esos sentimientos al Señor, entonces vas a avanzar espiritualmente. Entonces tienes acceso tú al lugar santísimo, que es donde está la arca. Y esa es la parte donde el ser humano no entiende. El mensaje del primer ángel es ese. Ese es el mensaje del primer ángel, de entenderlo. Porque si no entendemos este mensaje del primer ángel, no vamos a entender el mensaje del segundo ángel ni del tercero. ¿Por qué? Porque nosotros individualmente, porque Apocalipsis en Corintios nos dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros como iglesia rechazamos esta luz de este primer ángel, no vamos a entender la reforma por salud, la disciplina, la obediencia, el respeto a su palabra, y no vamos a entender el mensaje del segundo ni del tercer ángel. ¿Por qué? Porque si rechazamos el mensaje de la luz de este primer ángel, no tenemos cimiento, no tenemos base y no tenemos nosotros eso sólido para avanzar en el Evangelio. Y no tenemos nosotros derecho a entrar al lugar santo y lugar santísimo. Por eso dijo el Señor: nadie podrá venir a mi Padre si no es por medio de mí. Si Cristo no tiene control físicamente y emocionalmente en tu corazón, Cristo no puede hacer morada en ningún cuerpo que no es invitado y que no es recibido en su totalidad. Jesús quiere que tú te salves. Jesús quiere que tú seas coheredero con el reino de los cielos. Pero Jesús quiere que tú le abras totalmente tu cuerpo, tu alma y tu ser, para que Él sea el amo y Señor aquí en esa tierra, y mañana seas tú coheredero con Él en ese reino de los cielos. Pero quiere que el Señor hagas esto. Entendamos esto. Pero si este mensaje tenemos perjuicio del mensaje del primer ángel del Apocalipsis, entonces tenemos perjuicio contra el mensaje del segundo ángel y tenemos perjuicio contra el mensaje del tercer ángel. Si la base no está allí, que es el mensaje del primer ángel, hermano y hermana, entonces vamos a rechazar el mensaje del segundo y del tercero. ¿Por qué? Porque si rechazamos este mensaje, que es el mensaje del Evangelio eterno, el plan de salvación, el plan de salvación, el plan de misericordia de Dios, la justificación por la fe. Si rechazamos ese mensaje, entonces vamos a rechazar también nosotros el mensaje del santuario, de el día de expiación, el día de juicio, los 2300 tardes y mañanas, todo eso es lo que es la limpieza del santuario. Y no vamos a entender, vamos a rechazar también el mensaje de la reforma por salud, que es el tercer punto de esto. Entonces, vamos a estar físicamente enfermos, emocionalmente enfermos y espiritualmente desviados del Evangelio. Entonces, esa es la parte. Si el primer ángel no se entiende y no se acepta y no se recibe como es, no vamos a entender el mensaje del segundo ángel, que dice de esta manera. Lo leemos lo que dice el mensaje del segundo ángel. Entonces, esta es la parte que vamos a entender, el mensaje del segundo ángel, lo que nos dice de esta manera. Dice así el mensaje del segundo ángel, que es el versículo 8, y dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces, si Babilonia ha caído, ¿de dónde cayó? ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Qué era Babilonia? ¿Qué posición tenía teológicamente? ¿O qué posición tenía espiritualmente que ha caído? ¿De dónde cayó? ¿El por qué cayó? ¿Qué causó que cayera? ¿Y qué fue lo que hizo que cayera? Entonces, de esta manera vamos a entender si nosotros
recibimos en su totalidad el mensaje del primer ángel, entonces vamos a tener base. ¿Base en qué? En poder visualizar la espiritualidad que se requiere para nosotros agradarle a Dios. Vamos a visualizar una disciplina que se requiere para agradarle a Dios. Vamos a visualizar una vida que se requiere que asimile lo que eventualmente heredará el reino de los cielos. Esto es lo que estamos hablando y de esto es lo que se requiere que entendamos. Pero si tenemos perjuicio contra el mensaje del primer ángel, que es individualmente y que es aplicado a cada uno de nosotros, entonces no vamos a entender el mensaje del segundo ángel. ¿Ha caído? ¿Quién? ¿Qué causó que cayera? ¿El por qué cayó? ¿De dónde ha caído? ¿Qué causó que cayera? Entonces vamos a ver. Y cuando vemos el mensaje del segundo ángel y el tercero, vamos a conectar todos estos componentes, todos estos puntos de vista que podamos nosotros entender y comprender el por qué cayó. Y usted y yo, si no entendemos, podemos también caer o podemos en cualquier momento causar vergüenza al Evangelio y vergüenza a Dios. ¿Por qué? Porque si la base que es Cristo Jesús, la piedra angular que el constructor rechazó, si no está sólida y nosotros no edificamos en ese terreno sólido, en esa base sólida, en ese cimiento, no tenemos base. Y si no tenemos base, no tenemos claridad del Evangelio. Y si no tenemos claridad, vivimos en confusión. Y estamos confundidos, no tenemos confianza. Y si no tenemos confianza, no hay esa seguridad. Y si no hay seguridad, no hay disciplina, no hay motivación y no hay deseos de ¿qué? De cambiar nuestro estilo de vida, de hacer una transformación, de hacer un revivamiento en nuestras vidas, que haya verdaderamente algo que refleje cuánto nosotros deseamos y adoramos y queremos nosotros lograr, alcanzar para agradarle a nuestro Dios y para agradarle al Creador del cielo y la tierra, el mensaje del primer ángel. Pero si este mensaje de este primer ángel no toma respeto, no toma obediencia y no toma en ti interés de respetarlo y de aplicarlo en tu vida y desear esa transformación, de desear ese cambio, entonces vas a ser tú como la mayoría. Es la minoría que se va a ir al cielo y es la minoría en la cual viene el Señor y es esa minoría que es lo que de más valor al Señor, porque ¿qué? Hay dos caminos, un angosto y un ancho. La mayoría se va por el ancho y la minoría se va por el angosto. Y la pregunta es hoy día, entendiendo esto, si tú deseas heredar el reino de los cielos, si tú deseas verdaderamente estar listo para la segunda venida del Señor, entonces analiza bien en tu vida el mensaje del primer ángel, porque si tú aplicas lo que se requiere en el mensaje de este primer ángel y tú te comprometes y tú estás determinado a vivir, a cambiar y a hacer una transformación mental, física, espiritualmente, de acuerdo al evangelio de este mensaje del primer ángel, entonces va a haber un revivamiento en tu vida. Y la palabra de Dios nos dice claro, para que un pecador quede claro que su pecado ha sido perdonado y ha sido perdonado él, debe de haber un revivamiento en la vida de ese ser humano, para que entonces eso revela que ha sido perdonado. Así como Dios le dijo a la mujer, ve y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Entonces, de esa manera, te digo a ti, hermano y hermana, este evangelio es así. El mensaje del primer ángel aquí está. Recuerda, tú tienes que sentir ese sentir voluntariamente, de venir al Señor por ti voluntariamente. Tener la acción física. Dale tus sentimientos al Señor, para que no sientas tú que nadie te lastima. Y a la misma vez, permitir que tú desarrolles la espiritualidad que se requiere para que en el día de mañana vayas con él al reino de los cielos.
Vamos a orar al Señor, dale gracias. Y esperemos en Dios que todos nos preparemos. Poderoso Padre que moras en el reino de los cielos, Señor, gracias por darnos este mensaje de misericordia y de advertencia. Ayúdanos, Padre, a que el mensaje del primer ángel sea un mensaje que agarre solidaridad en nuestras vidas, que nos ayude a tener un cimiento firme y sólido, para que en el día de mañana avancemos conforme a tu voluntad y entender entonces el mensaje del segundo y tercer ángel. En Cristo Jesús pedimos eso en el nombre, por Él, mañana y por los siglos. Amén.